Aleluya, Cristo resucitó. Yo estoy contigo. Vivamos la alegría de la Pascua a la luz de la palabra del Señor con Monseñor Enrique Díaz. Yo estoy contigo. 10 de mayo, quinto domingo de Pascua. Nuestro saludo, felicitación y oración a todas las mamás, vivas y difuntas. Nuestro cariño y reconocimiento. Evangelio de San Juan 14, 1 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Hay quienes quisieran que siempre hubiera un camino claro, fácil, directo. Y cuando aparecen las dificultades y llega la oscuridad, nos cuesta mucho trabajo descubrir el rostro de Dios en nuestras vidas y en las personas. En las crisis de la Iglesia, muchos de sus creyentes no tienen la luz suficiente para descubrir detrás de los rostros desfigurados de los hombres el rostro amoroso, fiel y cercano de Dios. Con frecuencia una crisis se transforma en desbandada y huida de muchos de los discípulos, como aconteció desde los primeros días. Las lecturas de este domingo nos centran en una iglesia muy humana, con sus problemas, con sus deficiencias, con sus limitaciones, pero que está buscando construirse y sostenerse en Cristo. El libro de los Hechos venía presentando a las primeras comunidades de una forma idealizada, con un solo corazón, con una sola alma, compartiendo y viviendo en un idilio que al contrastarlo con nuestras propias comunidades nos producía un cierto desencanto. Las primeras comunidades también sufren estas mismas limitaciones, y hoy en la primera lectura se nos muestra un pequeño ejemplo de lo que sucede en ella. Hay divisiones a causa de preferencias, de atenciones mejores a unos que a otros, y en el fondo, la división de dos grupos, los helenistas y los judaizantes, que no acaban de aceptarse. Pero en la oscuridad siempre aparece un rayo de luz. Pero en la oscuridad brilla más la luz. Al mostrar estas divisiones, también nos muestran la forma en que resuelven el problema. La solución no es callarse ni aguantarse. No aporta solución quien solamente critica o se separa del grupo. La solución es aportar luz a esas dificultades y resolverlas teniendo muy en cuenta a cada una de las personas. Las crisis y dificultades también son oportunidades para nuevas expectativas. Así, de la fuerte división y los cuestionamientos nacen los diáconos, como una expresión de servicio y de unidad. Buscando priorizar las necesidades, a ellos se les encomienda el servicio de las mesas, pero no se les excluye, como lo comprobamos en las narraciones posteriores, de la predicación de la palabra. De una gran dificultad brota una gran riqueza. Actualmente el diaconado sigue siendo una expresión de la iglesia servidora,
sobre todo en situaciones de frontera y dificultad. Es una gran riqueza en muchas de nuestras diócesis, pues aportan ese servicio desinteresado, más cercano a las familias, y llegan a ambientes y situaciones que otros agentes no han podido acercarse. Los diáconos permanentes no son propiamente una solución a la escasez de sacerdotes, sino una expresión de la Iglesia que, a ejemplo de Jesús, quiere ser servidora. Cuando contemplamos las deficiencias humanas tendemos a desalentarnos, a alejarnos y a quedarnos en la distancia. Pedro nos propone todo lo contrario. Ustedes son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo por medio de Jesucristo. Y vaya que si Pedro sabía a quiénes se dirigía. Personas humanas con defectos, ambiciones y limitaciones. Él mismo, con gran dolor, había comprobado lo frágil que es la persona humana. Sin embargo, nos urge a acercarnos a Cristo, unirnos a Él, estrecharnos para formar una construcción. No se trata de aislarse en la intimidad con Jesús, sino de entrar a formar parte de la construcción, teniendo a Cristo como piedra angular. Si miramos con la luz del amor de Jesús, nos podremos descubrir como piedras vivas que se pueden ir amoldando para entrar en esa construcción. Todas las personas son útiles para esta construcción. Algunos necesitaremos pulirnos y quitar aristas, otros tendrán que acomodarse con delicadeza para no destruirse, pero todos juntos podremos hacer esta nueva construcción que es la Iglesia. La condición será siempre tener como piedra fundamental y base de nuestra vida a Cristo, y al igual que Él, tener una gran disposición de servicio para buscar el lugar donde podamos servir mejor, no precisamente donde aparezcamos más o donde nosotros hubiéramos escogido. Cuando nos reconocemos como miembros tan limitados y pecadores, es hermoso escuchar las palabras de Pedro que nos mira con la luz de Jesús. Ustedes son pueblo sacerdotal, estirpe elegida, nación consagrada, pero muy humanos, con cualidades y defectos, y esta es la belleza de la Iglesia, y esta es su misión. En medio de la oscuridad y las dificultades, Jesús nos previene: no pierdan la paz. El verdadero discípulo encontrará armonía interior aun en medio de las dificultades. Y cuando Felipe le pide que le muestre al Padre, lo invita y nos invita a que lo descubramos precisamente en las acciones que Él hace. Jesús encuentra la forma de hacerse cercano a los pequeños, de alentar a los decaídos, de comer con los publicanos, de perdonar a los pecadores, de dar de comer a los hambrientos, y un largo etcétera que nos llevaría precisamente a encontrar luz en los lugares que parecen más oscuros. Donde parece que hay más muerte, Jesús logra descubrir el rostro de la vida. Y donde parece que todo está perdido, nos lleva a encontrar la gran manifestación del amor de Dios. Indudablemente que las palabras del Evangelio hoy tienen una gran fuerza, porque en medio de la oscuridad parecemos perdidos. Hoy también a nosotros nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que si lo vemos a Él también descubriremos el rostro del Padre. En medio de tantos escándalos, de las dificultades actuales, ¿somos capaces de descubrir el rostro de Dios? ¿Estamos dispuestos a integrarnos en un solo templo y a aceptar la cercanía e incorporación de los hermanos? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante los problemas y las divisiones? ¿Somos capaces de servir como Jesús? Padre, que en el rostro de Jesús nos has dejado tu verdadero rostro, haz que construyendo sobre la piedra angular seamos artífices de unidad, de amor y de vida. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.